¿Qué onda, Waters? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast Café y Bocetos. Mi nombre es Saúl Figueroa, ya me conocen, soy dibujante e ilustrador de cómics y en esta ocasión me encuentro con un muy buen amigo que lo conozco desde hace mucho tiempo. De hecho, él fue uno de los primeros que me enseñó a utilizar el Photoshop, ahí fun fact, y vamos a averiguar mucho más de su historia, de su origin story, para que nos cuente todo. Él es Oscar Carreño. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya hasta que se me hizo estar en tu programa. Sí, hombre, por fin. Lo que pasa es que, ya ves, de repente ahí se van dando las cosas hasta cierto momento, pero ya te tenemos aquí y qué bueno, me da mucho gusto porque ya tenía ganas de cotorrear contigo. De hecho, en muchas de las pláticas que he tenido con la banda, ahí sales, ¿no? Ahí sales de que no, pues que en el taller de cómics de Oscar o con Cygnus, o sea, siempre sales ahí a colación, porque pues desde siempre has estado en este mundo de la ilustración de los cómics. No sé si tengas algún comentario al respecto de eso, pero yo creo que ahorita en la plática irá saliendo. Pues yo creo que sale en la plática, pero pues sí, aparte de que ya sabes que el mundo es un pañuelo, como que siempre la vida me ha llevado a estar en este rumbo y he conocido un montón de gente, ¿no? Claro. Y dentro de esa misma gente, pues varios han subido mucho y otros han quedado en el camino, pero he conocido un montón de gente, ¿no? Claro. Para todos los que no te conocen, Oscar, ¿nos puedes contar hoy día qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿en qué proyectos estás o a qué te dedicas? En estos momentos soy director de arte de ficción narradores ahí con Dono, y dirijo un estudio que es parte de la misma editorial que se llama Protobunker, a la que le damos servicio a editoriales de otros países como Marvel, DC, IDW, Heavy Metal. Hemos estado trabajando con ellos, ¿no? Y personalmente ahorita estoy con un par de proyectillos con Homero Ríos y uno con Villa. No se puede hablar todavía, pero ahí andamos sobre eso, ¿no? Ya. Y dando clases, doy clases en un par de universidades y también dentro de la misma editorial tenemos nuestra rama de educacional que se llama Comic Masters, y ahí también estoy dando clase de dibujo la base de dibujo, ¿no? Ya, pues desde que yo te conocí ya hace muchos años, pues siempre has estado involucrado, ya sea en ilustración o en la docencia, ¿no? Como maestro de alguna manera. Y eso pues a mí me da mucha, me da mucho gusto primero que nada porque tú has influenciado a muchísima gente, sobre todo acá en la ciudad de Monterrey, de donde somos. Pero también me da curiosidad de saber cómo llegaste hasta este punto, pero vámonos para atrás, ¿no? Vámonos desde que tú estabas más chavito. ¿Qué era lo que a ti te gustaba o qué te empezó a llamar la atención que dijiste, ok, a mí me gusta dibujar, esto es lo mío? ¿Cómo empezó esa inquietud? Fíjate, yo creo que tengo como que 3 momentos cruciales de mi infancia que me hicieron que me viniera por esta ruta, ¿no? La primera, me acuerdo que cuando era muy chavito, estoy hablando entre 5, 6, 7 años, viajaba mucho con mi abuelo. Yo vivía en el DF. Okay. Y mi abuelo realmente nunca supe a qué se dedicaba, pero viajábamos mucho por tren. Entonces, cada vez que había vacaciones iba por mí y nos íbamos así que a Veracruz, a cosas. Él tenía negocio, hacía sus cosas y las juntas que duraban 2, 3 horas y luego ya no la pasábamos a pasear. Vale, y en ese tiempo, obviamente, pues era un huerquito bien inquieto. Y en las estaciones siempre había como que la tiendita donde había librillos y cuentitos que se decían en ese entonces. Y ahí me compraba siempre, ¿no? Que Bugs Bunny y era Pato Donald y ¿cómo se llama? Mickey Mouse. Pero me acuerdo así como que muy, muy exacto un cómic que me compró, que ya nos andábamos viendo y así como que, bueno, ¿en qué te entretiene? Porque mientras estaba en su junta, pues yo me tenía que quedar sentado en algún lugar leyendo algo, ¿no? Y me acuerdo que compré el Spider-Man número 14 de Steve Ditko, la primera aparición del Duende Verde. En ese entonces así no sabía lo importante que era eso, pero me encantó ver el dinamismo del dibujo de Ditko, cómo era la historia, me clavé bien cañón, ¿no?
como que me impactó mucho ese cómic en específico. Qué loco. No fue así como que me dijera, a esto me voy a dedicar en ese momento, pero sí me impactó mucho, y yo creo que ahí empezó también mi línea como coleccionista, porque aparte de ser creador o ser artista, soy fanboy. Uh-huh. Y soy coleccionista, ¿no? Tengo un montón de libros y cómics y un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. El segundo momento que creo que me marcó mucho, allá cuando estaba en el DF, estaba también muy huerquillo, vivía en una serie era como un complejo residencial que era de 3 edificios, pero estaba bardeado con reja y toda la cosa, ¿no? Uh-huh. Y entonces en el DF no era tan peligroso como ahorita, pero sí mi mamá no me dejaba salir, así que los parques y cosas así, nomás convivía con los chavitos que estaban en los edificios. Uh-huh. Me acuerdo mucho que yo vivía en el último piso de uno de los 3 edificios, y en el piso de abajo había 2 chavitos con los que me juntaba. Uh-huh. Nada más que también ellos no salían mucho, entonces lo que hacían es que se la pasaban viendo televisión y dibujaban. Daba la casualidad que el papá de ellos, uh-huh, no sé si a ti te tocó, güey, pero más o menos como a finales de los 70, principios de los 80, uh-huh, no sé si te acuerdas que el Kool-Aid no tenía la mascota que era la jarrita que es ahora, ¿no? Okay. Sino que aquí en México la mascota era Bugs Bunny. Bugs Bunny, en serio, no, es que yo todavía no me tocó, yo estaba muy chiquito ahí. Si ves así comerciales o así en YouTube, uh-huh, antes de la jarrita aquí en México era Bugs Bunny. No sé si compraron la licencia o cualquier cosa, pero el papá de estos chavitos era el que hacía los comerciales. Neta, él los animaba. ¡Qué loco! Y ahí los animaba en su casa, ¿no? Entonces, uh-huh, en ese tiempo yo creo también de ahí sale mi ¿cómo se llama? Interés por la animación. Sí. Pero bueno, la onda es de que ellos no salían mucho y lo que hacían era dibujar y ver, uh-huh, televisión y leer cómics. Tenían ahí cómics también. Ay, y como también no podía salir mucho, y ellos eran como que la parte más cercana con la que me juntaba, uh-huh, pues tenía que adaptarme a eso, ¿no? Entonces veíamos televisión, leíamos cómics, ellos tenían una colección también bastante grande de lo que salía en ese entonces, ¿no? Avengers, Daredevil, Spider-Man, la Mujer Araña, los 4 Fantásticos de novedades editores en ese entonces, de lo de Novaro, de Superman y todo eso, y era lo que leíamos. Nos poníamos a ver televisión, que en ese entonces estaba, me acuerdo que dibujamos mucho pitufos, estaban los pitufos en ese entonces. Pitufos, sí, los pitufos sí lo recuerdo. Y a dibujar, ¿no? Entonces, yo creo que yo le atribuyo a que empecé a mi gusto por dibujar, uh-huh, a una onda de convivencia y de pertenencia, ¿no? Porque, uh-huh, dibujar, por lo menos en mis ojos en ese entonces, estos cuates dibujaban chidísimo, ¿no? Y eran 2 chavitos, uno un año más grande que yo, y el otro tenía un año menos. Entonces empecé a dibujar con ellos, dejar puros garabatos yo, uh-huh, y de repente nos poníamos a hacer cosas, ¿no? Me acuerdo mucho que dibujábamos a los pitufos, por eso me acuerdo, pero lo dibujábamos vestidos de Avengers, dibujados así de la Hombre Araña y cosas así, ¿no? Crossover. Sí, de ahí empecé a practicar, y obviamente ellos me trataban de enseñar lo que podían, pues ellos tenían ya mucha influencia de sus papás, pero no tenían como que técnica, pero era de dibujar todos los días porque era lo que hacíamos. Después de la escuela llegábamos, nos juntábamos y era ver la televisión, las caricaturas que salían en ese entonces, y ponernos a dibujar y a leer cómics hasta que ya se hacía noche y ya me iba a mi casa, ¿no? Pero de ahí salió el gusto por el dibujo. Y me acuerdo muy bien que el primer dibujo que dije que me salió y que dije, ya, por ahí voy, uh-huh, fue en el 1984, uh-huh, la mascota de los Juegos Olímpicos, el osito ruso. ¡Órale, qué chido! Ese fue el primer dibujo que me salió, que dije, ahora sí se ve bien chido, ya puedo dibujar. Ya la hice, ya pude plasmarlo. Y el tercer momento de mi vida que creo que también me influenció por esta carrera, y esto lo he oído así en varios de tus podcasts, que le ha pasado a varios colegas, uh-huh, es el tío que tengo un tío, no hace mucho que no lo veo, pero me gustaba mucho en las vacaciones ir a su casa porque también tenía un baúl, uh-huh, guardado donde tenía
toda la colección de Calimán, tenía un montón del Pato Donald, tenía Mafalda, y me gustaba, tenía Memín Pingüín, me gustaba mucho ir, prácticamente mis primos me valían gorro, y yo me encerraba en el cuarto ese donde estaba el baúl y me ponía a leer. Yo creo que los leí todo. Sí, claro. Todo lo de Calimán y todo eso. Y en ese entonces fue cuando me di cuenta que alguien los hacía y que le pagaban por ello. Ya. Y dije, se me hace que por aquí soy. Ya. Sí, como que todo el mundo tenemos ese tío, ese familiar que le encantaban hacer las películas o los videojuegos o las revistas, los cómics, y en algún momento tenemos ese contacto con ese mundo. Como dices tú, yo también me acuerdo, o sea, yo como cuando yo leía las historietas, pero no te cuestionabas quién las hacía ni quién era el dibujante, tú te hundías en la historia, ¿no? Te metías hasta que de repente ya más creces y te das cuenta que alguien hace esas obras, ¿no? Como me estás contando. Sí, no, y aparte le pagan. Y le pagan, sí. El mind blow, ¿no? Sí, claro. Y bueno, entonces todo ese material que tu tío te pasó fue como a lo mejor ya la mecha, ¿no? Que empezó a aprenderse. Pero ¿qué edad tenías más o menos en esa época? Te estoy hablando de todos esos 3 momentos pasaron entre los 5 y los 10 años. Ok, entonces los 10 años. Y ahí se me hizo como que la afición de estar dibujando. Era como que mi cosa, no era lo que yo hacía. ¿Tú vivías Perdón, no, sí, continúa. Estuve viviendo en el DF hasta los 10 años y luego me fui a Victoria, a Ciudad Victoria, Tamaulipas, hasta los 17, 18, que fue cuando ya me vine para acá a estudiar acá a Monterrey, y aquí ya me quedé. Ya, ok, pero tu familia entonces es del centro, de Ciudad de México, del DF. Es bien raro porque mi familia es de Guanajuato. Okay. De hecho, mis primeros años los viví ahí en Guanajuato, en León, pero mi papá es médico y estudia en UNAM. Entonces estudió en el DF y todo ese tiempo estuvo ahí en el DF, y luego lo mandaron a Tamaulipas a hacer el internado, no sé cómo se llama, cuando son como trabajo social, sí. Y tienen que hacerlo a fuerza los de medicina. Lo mandaron allá a Victoria, Tamaulipas, y allá se quedó la familia. ¿Y luego tú ya te viniste aquí solo o con la familia aquí a Monterrey? No, me vine yo solo a estudiar. Es que allá en Tamaulipas realmente, si no eres contador, agrónomo o veterinario, no tienes nada que hacer allá. Entonces, saludos a Cuervo Oscuro. Sí. Yo siempre, como desde ese tiempo que te digo, como que siempre tuvo muy claro que quería hacer algo artístico, ¿no? Y ese tío que tenía esa revista era diseñador gráfico. Yeah. Entonces como que siempre lo veía dibujando y siempre tenía ahí sus plumas y sus reglas y sus papeles y tenía el respirador enorme y todo. Y siempre se me hizo así como que muy fascinante, ¿no? Claro. Entonces siempre supe que algo tenía que ser artístico y realmente allá en Tamaulipas no había algo así. Entonces, de hecho, cómo estudié fue algo bien chistoso porque yo leía en revistas y todo de que yo quería ser ilustrador, pero no hay carrera de ilustrador. Entonces había leído en revistas que había como que una rama dentro de la ilustración, dentro de la carrera de animación. Entonces no sé si conozcas allá el Centro Mederos de aquí de Monterrey, donde está filosofía, está letras, está artes visuales, está música, está política y todo eso, ¿no? ¿Sí conoces ahí, por ahí? Sí ubico. Bueno, yo iba a comunicación. De hecho, yo vine ¿cómo se llama? Aquí a Monterrey y me eché la vuelta para hacer el examen de admisión a comunicación. Pero me equivoqué de entrada, güey. Entonces la entrada a comunicación era ya ahorita si ubicas es por Las Torres, pero por el lado donde está el Home Depot y por allá por un Soriana que está muy, muy adelante, ¿no? Y yo me metí por el lado donde estaba veterinaria, donde está ahorita el Sams. Ya, sí, que vas para arriba. Sí. Entonces me metí como que no reconocí nada y había visto fotos y todo y sabía que estaba en la punta del cerro ese. Y resulta que me metí allá a la primera facultad a preguntar por dónde está comunicación. Y así donde me metí vi así gente con cuadro y gente corriendo y gente con esculturas y cosas así.
y pregunté dónde es comunicación. Pues es que te equivocaste de entrada, pero pues aquí hay un caminito que puedes subir hasta allá, ¿no? Y le dije, ¿y aquí qué es? Pues es artes visuales. Y le dije, ¿qué hace? No, pues esto y esto. Y no, pues ahí me quedé. Aquí soy. Dije, no, pues esto está más acercado a lo que yo quería, que aventarme toda una carrera de comunicación por un semestre de ilustración, ¿no? Sí, claro, era el destino de todos modos. Y aquí me quedé. Me voy un poquito para atrás. Antes de venirme aquí a Monterrey a estudiar artes visuales, yo ya hacía cosas en la escuela. Te digo, el dibujar era como que mi cosa, por eso me conocía. Y había alguna cosa que tenía que hacer en la escuela de diagramas en el pizarrón o algo en algo que tuviera que dibujo. Yo lo hago. No. Ah, ¿no? La maestra luego decía, él. Ya. Y empecé yo a trabajar profesionalmente a los 15 años. ¿Ah, sí? Estaba haciendo una tira cómica para un periódico de Tamaulipas de Victoria que se llama El Mercurio. Y estaba haciendo, llegué ahí nomás de repente, porque veía que hacían cartones políticos en los periódicos y todo, y llegué ahí y le dije, mira, pues tengo más o menos una idea. Y era un chavito un bebé que jugaba con sus muñecos de peluche y los muñecos le hablaban a él también, pero prácticamente era de que todos los días abría el periódico, veía cuál era la noticia, cómo se llama del día, y opinaba de él, y era una tira de 3-4 cuadros, ¿no? Y entonces le llegué ahí con unas muestras de más o menos qué era lo que podía hacer, y el editor de ahí que me atendió le gustó la idea, y me contrató. No me pagaban mucho, ¿no? Era realmente nomás así como que para los camiones y cosas así. Yo creo que eso ayudó a que me dieran la chamba, pero fue mi primer trabajo profesional a los 15 años. Yo ya estaba publicando en un periódico. Ya. En ese tiempo se me hacía bien chido, ahorita lo puedo ver y son horribles. No sé cómo me dieron chance. Pero ¿sabes qué, Oscar? Es igual de importante que los chavos y las chavas que les interese esto, que se den una empapada, una salpicada en cualquier cosa que los ayude a meter un piecillo en la puerta, aunque sea, como tú dices, ¿no? Cuando empieces pues no te van a lo mejor a pagar mucho, pero sí que te empieces a familiarizar con todo. Entonces creo que estuvo súper bien. Una de las cosas que podría recomendarles entonces, obviamente ahorita la situación y todo, pues sí, uno va en busca de la chuleta desde temprano, ¿no? Pero muchas de las cosas que yo hice y que me ayudó a estar preparado para la chamba o así real, fue de que durante muy temprano, como te digo aquí, a los 15 años, y luego ya después ya estudiando, como quiera estuve trabajando en varias cosas donde realmente la lana no era lo que me importaba. Me importaba aprender de ahí, por ejemplo. Claro. Hice varias cosas con unas imprentas y que prácticamente era gratis a cambio de que me enseñaran a manejar las máquinas, de que me enseñaran a manejar las cosas que estaban ahí, que me familiarizara con los procesos. Y luego ya cuando aprendía, pues ya les decía, ¿sabes qué? Pues ya aprendí, me voy a lo siguiente, o si quieres contrátame, así. Y siempre quedé con buenas migas, ¿no? De ahí salieron mis primeros clientes cuando ¿cómo se llama? Cuando ya salí de la facultad, ¿no? Gente que conocía, que había trabajado con ellos, que ya sabían cómo trabajaba yo, qué era lo que hacía, y que me hablaban. Entonces, muchos de esos, si todavía están viviendo con los papás, que no tienen todavía los gastos de estar pagando renta, servicios y todo eso, aprovechen para meterse al medio, ¿no? Aunque no les paguen, simplemente para aprender. Obviamente también que no se dejen explotar, ¿no? Claro. Pero sí que es una buena práctica aprender un montón de cosas, pues es escuela que prácticamente no tienes que pagar. Claro. Y ahorita pues también como mencionas, o sea, la situación ya ha cambiado muchísimo y no es que sea simplemente una sola fórmula, ¿no? La que tengas que seguir, o sea, así como hay... No había YouTube en ese entonces. Es a lo que voy, o sea, ahorita hay muchas más opciones que la raza puede seguir, pero no por eso está el adquirir experiencia de gente que a lo mejor que ya haya recorrido ese camino y que aunque sea al principio se valora más, como dices, aprender de alguien que ya haya trabajado en esas cosas. Sí, claro, y eso se perdió aquí en México mucho, ¿no? Porque
realmente nosotros nos manejamos prácticamente como Japón. Teníamos la cantidad de publicaciones como Japón, una enormidad. Todavía Calimán tiene el récord Guinness de 2 millones de copias a la semana y las vendía, güey. Entonces, y era la mayoría, por ejemplo, de la vieja escuela, como Clemen, Quintero, Beck, todos ellos, se hicieron en el taller de Sixto Valencia. De los grandes maestros de ahí era llegar como chalán por las bocas a barrer y aprender ahí, luego ya iban de asistente. Sí, ya luego te separabas de ahí, ¿no? Escalando. Muy como lo hace Japón todavía. Y en algún momento se perdió eso y nos agringamos y ya cada quien con nada más hago lápices, nada más hago tintas y todo eso, ¿no? Pero eso es algo que sí lamento mucho que se haya perdido, porque yo creo que el aprender de la gente que ya está haciendo las cosas de primera mano te ayuda un chorro, ¿no? Claro. A mí mi generación me tocó así como que la colita de esa parte cuando ya empezó la parte de las computadoras, ¿no? Soy como que de mi generación fue como que el eslabón de lo análogo con la computadora. ¿Y cómo lo viste tú que lo experimentaste? O sea, ¿sí sentías que esto era como ya una revolución en el futuro de las computadoras, lo que viene? ¿O decías, no, pues esto debería estar como... Adáptate o muérete, güey. Porque realmente yo toda mi carrera me la llevé análoga. Yo aprendí a hacer escultura y aprendí a pintar con acrílicos y acuarelas y todo, y eso me ayuda mucho porque la computadora simplemente es una pluma más, ¿no? Claro. Con más cosas. Si no lo puedes hacer afuera, es difícil que la computadora te arregle las cosas. Sí te lo facilita, pero sí fue una transición bastante dura, ¿no? Porque en mi primer trabajo yo llegué ahí con mi portaplanos y mi regla T y mis estilógrafos y todo, y tenían una Mac así de esas chiquitas, ¿te acuerdas? Las primeras Mac que tenían una pantallita así naranja chiquita. Sí, cómo no. Que no podías dejarla prendida un montón de tiempo porque no se fundía y era un relajo. Freehand 1. Freehand 1, ya hasta la asiática me duele nomás de platicar. Pero eso fue ya saliendo de la carrera, o sea, Sí, ya saliendo de la carrera exactamente en el 95, más o menos. Ahí fue. Y te digo, sí, fue adaptarme, porque tampoco no era así como que hubiera tanta gente experta, ¿no? La misma gente que estaba saliendo, pues iba empezando a ver las computadoras, y empezando a hacer cosas. Te digo, me tocó empezar a trabajar con el Photoshop 4, que también era un caso, y era así bien lento. No me acuerdo, mi primera computadora tenía 1 giga de memoria. Tengo USBs que tienen el triple más. Sí, exacto. Pero sí, ese era un monstruo de computadora en ese entonces. Pero bueno, te digo, llegué yo acá después de ese trabajo del ¿cómo se llama? Del Mercurio. Ya fue cuando estuve tratando de decidir hacia dónde me iba a ir, y me vine acá a Monterrey a estudiar, que te digo, caí en artes visuales. Y en ese tiempo, también por la misma amistad que tenía con los editores de este periódico, obviamente sabes que en este medio todo el mundo nos conocemos de alguna forma u otra, ¿no? Y en unas vacaciones que fui allá a visitar a mis papás un fin de semana, platiqué con el editor que era mi jefe en ese entonces, y me dijo, mira, pues conozco un cuate allá en Monterrey que tiene un periódico, tiene una sección ahí en un periódico, échale un grito a ver qué te dice, ¿no? Enséñale lo que estaba haciendo acá. Resulta que era un editor del norte, güey. Caray. Buena conexión. Ya le hablé, le dije, pues sabes que me recomendó tal persona, ¿qué tal si nos juntamos y te enseño lo que hago, a ver si hay chance de meter algo? Y resulta que en ese entonces estaban haciendo como que un suplemento universitario. No me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces, pero me dieron chance de meter una tira, ¿no? Y era, pues obvia, prácticamente la tira era prácticamente de mí y de lo que me estaba viviendo en la universidad, de ser foráneo, de estar en la universidad, tener lo que pasa en las universidades, ¿no? Pero haciéndolo más o menos chistecito y toda la cosa. Y estuvo padre, estuve como 2 años en el norte trabajando, y ahí en la escuela también había otras cosas, había gente que también le gustaba el cómic, de ahí Giovanni Barberi, estaba estudiando ahí conmigo también. O sea, fueron compañeros. Ajá, él era estaba en un año menor que yo, en un semestre más abajo, pero igual también ahí estaba Rulo. También, buen Rulo.
Marte ya no me tocó, pero creo que sí también estuvo ahí, estuvo Tato. O sea, de ahí de visuales salieron un montón de gente que ahorita están haciendo cosas interesantes dentro del cómic, ¿no? Así es. Pero de ahí salió como que los contactos. Que de ahí, por ejemplo, ahí en la escuela habíamos varias gente que nos gustaba este tipo de cosas y había unas publicaciones que estaban haciendo, ¿no? De completamente independientes, que era uno que se llama Fobia, que era de varios amigos que eran de varios semestres más arriba. Y ahí estaba Polo Jasso. Okay. Había una publicación anterior de visuales que se llama Comics Club, que ahí salió el primer ser dotado. Ahí estaba Polo Jasso. Luego hicimos La Fobia, que eso era bien artesanal, hacíamos con copias y la metíamos en una bolsa de papel con serigrafía. Por ahí debo de tener guardada algún par, te las enseño. Y luego, entre varios amigos, hicimos un comicillo que se llamaba Crash, que de ahí luego el que lo dirigía, Gabriel, un buen amigo, me prestó el nombre para ponérselo a un proyecto que ya conoces, que claro que lo conozco más adelante, ¿no? Claro, ahorita llegamos. Ahí, obviamente, pues ya teníamos ahí los contactos y todo, y ahí es donde entra la parte de ser maestro, ¿no? Porque en ese tiempo tuve unas bronquillas ahí de lana, que ya no me alcanzaba para pagar la facu. Y en la facu tenía, ¿cómo se llama? Un programa que era como que de cursos que se daban a niños, y eran los sábados, no era extra. Entonces normalmente había gente que los daba, maestros o exalumnos o gente que tenía alguna maestría en algo de esto, y daba esos cursos. Y me hice muy amigo del que organizaba eso, ¿no? Entonces, obviamente te pagaban, y si tú eras de la escuela te daban beca por dar esos cursos. Le platiqué que quería traer unas bronquillas, que si me puede echar la mano y que le podía dar cursos ahí, ¿no? Me puso a dar unos cursos para niños de cómo pintar y contar cuentos y cosas así. Era para niños muy chiquitos y realmente no los aguanté. O sea, ya el primer día estaba haciendo un homicidio ahí. ¿En serio? Sí, es que y ya le dije a este chavo, ¿sabes qué? No creo poder aguantar esto, ¿no? Pero le enseñé lo que estaba haciendo, el trabajo que hacía en el norte, lo que estábamos haciendo en las revistas y todo. Y le dije, pues, yo sé hacer esto, sé hacer cómics. ¿Cómo ves si armamos algo de esto aquí? Me dijo, pues dale, ármate un plan y lo presentamos y le damos sobre eso, ¿no? Y ahí empezaron esos cursos de artes visuales de cómics que hasta la fecha todavía se siguen dando. Neta. Fue algo bastante interesante porque normalmente en los demás cursitos de niños y cosas así, había 8, 9, 10 gentes nada más, ¿no? Y cuando abrimos el curso de cómics, había 40 gentes de entrada, ¿no? Y de ahí, de esos cursos, ahí estaba Tere, estaba Aburto, estaba Munra, no sé si lo conozcas. Claro. Hubo un montón de gente que empezaron ahí en esos cursos, ¿no? De artes visuales. Y ahí empecé a ¿cómo se llama? A dar clase, más que nada porque tuviera la beca para poder seguir con la facultad y todo, pero como que le agarré el gusto, ¿no? Y aparte también sentía mucho cómo había muchos chavitos que les interesaba esto. No sabía que había tanta gente que le interesaba porque todavía no estaba el boom del cómic así tan fuerte, ¿no? ¿Esto fue antes de la muerte de Superman? Un poquito antes de que hubiera convenciones y todo eso. Empezó eso, pero fue así como que un medio año antes. Ya, pues cuando timing. Empezamos esto. Buen timing. Buen timing y te digo, de ahí había mucha gente, muchos chavitos que querían entrar, inclusive muchos papás estaban como que me decían que estaban agradecidos porque había muchos chavitos que les gustaba, pero que no hallaban dónde, que no se hallaban en fútbol o cosas de esas, y que realmente como que por medio del dibujo se desenvolvían más y que eran más comunicativos, y obviamente la convivencia con más chavos de su edad con los mismos gustos y todo, les ayudaba mucho también en la parte
social de ellos, ¿no? Ya sabes que lo que nos gusta el arte somos medio raros desde niños. Sí, No somos muy comunicativos. Y esto también como que me hizo sentir de cierta forma como que no era nada más enseñar dibujos, sino que había algo más, ¿no? Que podía aportar a este tipo de cosas. Claro, pero te ayuda también, o sea, como dices tú, en el aspecto social, el sentirte parte de una tribu, el sentirte parte de un equipo o de un grupo de personas que le gustan lo mismo que yo, compartimos gustos, o sea, eso también es muy, muy importante y te ayuda, o a los chavos les ayuda también a abrirse, ¿no? Y a ser más seguros de sí mismos. Sí, de hecho varios de los alumnos que tuve ahí todavía se juntan y son amigos a esta edad, ya están casados, ya están grandes y todo. Se siguen siendo amigos a partir de esas clases pues qué chido. Que llevaron, ¿no? Y sí, dices que se siguen dando hasta la fecha. Siguen dándose, yo ya no los vi. De hecho, después, cuando terminé la facultad, fue así como que, bueno, ¿qué hago? Y empecé a tenía un negocio como que de hacer folletitos y cosas así de ¿cómo se llama? Que de hecho yo no estudié diseño gráfico. Estudié artes visuales, pero me especialidad de cine. En ese tiempo se llamaba camarografía por animación. Pero obviamente cómo estaba la carrera, que era tronco común, pues te enseñan de todo al principio y ya nada más como que los 2 últimos semestres es así, ya específicamente de tu carrera, ¿no? Pero te decía, allá al momento de que salí de la facultad vi que estaba haciendo esto de los folletos, pero no me llenaba mucho. Realmente nunca le saqué mucha lana. Y quise seguirle con esto de dar clases, ¿no? Pero ya independientemente fuera de la escuela. De ahí, antes de abrir la escuela, pues nos retrasamos un poquito, que fue con el boom del cómic aquí en Monterrey, de la avanzada regia, que estuvo bien chistoso, porque obviamente todos los fanáticos de cómic que nos gustaban empezamos a ver que empezaban a traer cómic americano a las tiendas de revistas, Tinta las traía. Luego aquí en Monterrey empezó la primera convención de cómics, que era, de hecho fue en un Smile Burger ahí en la Avenida del Estado. Ya lo quitaron, ahorita es un Seven, pero era así como en el patio había 2 tienditas y ya fue la primera convención, ¿no? Sí, no recuerdo quién también lo estaba contando, creo que fue, no sé si fue el Mudo, pero pues sí, que tú andabas ahí involucrado, ¿no? No, realmente no. La primera fue nada más así como que nos juntamos. Porque ahí era la primera y era así como que todos los geeks que... O sea, era como si hubieran juntado nada más de que vamos a vernos y ya. Era el punto de reunión, ¿no? Así, nos juntamos, ahí nos conocimos mucho, no hubo tanta, ¿cómo se llama? Convivencia, así como que, hola, me gusta esto, y que platicar de Batman y de Spider-Man y de las cosas que estaban saliendo en ese entonces, ¿no? Pero ahí, después de eso, Campillo abrió una tienda. Sí, había una tienda ahí sobre Avenida del Estado que se llamaba Orantia Blue Comics. Y prácticamente no conocíamos otra tienda. Creo que así abrieron 2, 3 más, pero una en San Pedro y otra ya por San Nicolás y cosas así. Pero Campillo, al abrirla ahí, como que se convirtió en nuestro centro de reunión. Entonces íbamos a comprar cómics. De hecho él era el único que distribuía al Gallito Cómics acá en Monterrey, ¿no? Ok, ya. Y obviamente... ¿Mande? Así lo conociste, Campillo, por la tienda. Sí, de hecho, él vendía antes cómics, pero en su casa, allá en San Pedro. Entonces tenía una, ¿cómo se llama? Tenía así en esa, ¿cómo se llama? En esa convención, como que repartió tarjetillas y tenía una revistilla de tipo Wizard que él hacía. No me acuerdo cómo se llamaba. Repartió tarjetilla, entonces ya nos hablábamos, oye, ¿qué te llegó? Y no, pues ya te ibas hasta tu casa por ellas, ¿no? Él tenía un montón de cajas. Y luego abrió la tienda y las abrió aquí cerca, en el TEC. Pues él estaba estudiando ahí en el TEC también. Sí. Y como que ahí nos llegamos a comprar cosas y nos reconocimos, ¿no? Mira, tú estabas allá y tú eres de acá. Y ahí terminó siendo nuestro punto de reunión. Ahí se juntaba Pato, ahí se juntaba Francisco Ruiz Velasco, ahí se juntaban varias gentes que estábamos interesados en el medio y comprábamos y platicábamos y todo, ¿no? Ahí fue donde se conocieron entonces. Ahí más o menos, cuando el Mudo también llegaba ahí, pues era bien amigo de Campillo desde antes también. Y ahí nos juntábamos, ¿no? No estoy muy seguro cuándo decidimos juntarnos para trabajar, porque luego ahí hubo otra convención ya un poquito más grande que él hizo Faustino,
que le hizo en Cintermex, creo, y era bien chiquita, pero ahí el Pato sacó el Ultra Pato 1, Okay. el original, el de los 90, ¿no? Sí, el blanco y negro. Ándale. Y obviamente ya después de la convención ya vimos y ahí era así como que el superstar, el Patillo. El superstar allá en la tienda, oye, ¿cómo le hiciste? Como ya era así como que estaba bien chavito, o sea, te estoy hablando que Pato en ese entonces cuando lo sacó tenía como 16 años. Súper estaba morrito. bien huerquito. Ajá. Y pues era el talentoso y era así como que el superstar en ese entonces. Y ahí nos juntamos y había varias gente que estaban tratando de hacer cosas, ¿no? Tanto el Mudo y Campillo estaban tratando de sacar Lugo, todavía no se había publicado, apenas estaban en pláticas. Estaba Solís con las criaturas de la noche, que ya había sacado un número, creo que ya había sacado un número de las criaturas de la noche. Pancho Ruiz Velasco traía un comicillo que se llama B-Squad. B-Squad, claro, sí me acuerdo de ese. Y cada uno tenía así como que su sello, ¿no? Era como el image regiomontano, ¿no? Sí, haz de cuenta, Pato tenía uno que se llama Cómico. El primer título del Pato era bajo Cómico. B-Squad, no me acuerdo cómo se llamaba, Acervo Media, creo que se llamaba el sello. El de Solís era Solar Comics y luego ¿cómo se llama? Campillo y Mudo traían el Chango Producciones. El Chango, es correcto, sí, es cierto. Bueno, de ahí de esa amistad pues ya nos juntábamos y platicábamos y ahí deshacíamos y hacíamos el mundo otra vez. Y fue donde nos empezamos a juntar como que dijimos, vamos a echarnos la mano. O sea, cada quien tiene sus experiencias, cada quien conoce imprentas. El Pato ya publicó, pues bueno, que cómo le hizo, ¿no? Y nos empezamos a juntar en un Denis que está ahí sobre Juárez, sobre Pino Suárez, con Padre Mier. Ahí no sé si de repente has visto fotos en Facebook, entonces ahí nos juntábamos todos. Y en una de esas juntas fue cuando decidimos, fue cuando se hizo la primera conca. Porque cada quien traíamos así rollo, pero la conca ya era así como que sí, las convenciones de aquí ya había habido dos, estaban chiquitas, todavía no despegaban mucho, y la conca sí como que estaba más grande, ¿no? Ya había muchas cosas y ya teníamos nosotros como que rumores de que ya había más gente allá que estaba haciendo cosas. Obviamente en la Meca ya estaba Humberto Ramos haciendo sus pininos en Estados Unidos. Había muchas cosas y nos invitaron, ¿no? No sé quién conocía ya a Gantús, que nos invitaron y nos dieron una mesa ya, pero ahí fue cuando decimos, pues estamos todos separados, va a ser un relajo, mejor vamos todos en bola y hacemos como que fuerte común. Y no me acuerdo quién fue el que propuso Signos, pero se quedó Signos, ¿no? Que todos los sellos fueran bajo Signos. Y fuéramos así como que en lugar de ir cada quien con su mesita, llegáramos 7, 8 gentes a como un estudio y con 4 o 5 publicaciones. Ahí fue cuando empezó Signos. Qué emocionante, la neta. Sí, me suena así bastante emocionante. A lo mejor no lo veían así ustedes, pero uno que lo veía desde afuera, y perdón que te interrumpa, porque yo estaba también morrito cuando salieron todas esas publicaciones y yo las compraba y las buscaba y veía en la parte de atrás, cuando se acababa el cómic, atrás que ponían las cartitas y todo lo que le mandaba a la raza, veía sus fotos de las convenciones, estaban en blanco y negro por la publicación, pero veía que ustedes estaban en convenciones vendiendo y pues uno cuando morrito pues se ilusionaba mucho, entonces por eso se me hace bien chido todo este relato que me cuentas. Estaba bien chido, yo me la pasé muy, muy padre en ese momento. Me juntaba mucho yo con Campillo y con Mudo. De hecho, mis primeras incursiones dentro aquí del cómic fue entintando para Lugo. Sí. Ahí como éramos equipos, el Pato, bueno, el papá de Pato tenía una casa allá por donde era por Lincoln. Allá puesta un cementerio que está allá por Lincoln, por ahí tenía una casa. Y como que había un cuarto así separado que el papá del Pato se lo prestó para que fuera estudio. Entonces ahí nos juntábamos y ahí hacíamos y dibujábamos, y hacíamos bastantes cosas, ¿no? Entonces, yo principalmente pintaba Lugo, pero también de repente
se atrasaban cosas y me echaba mano al Pato a intentar a Valiant. De hecho hay una anécdota que me da mucha cosa. A ver. Pero cuando se hizo el Valiant número 1, lo dibujó Giovanni. Sí. Y la primera página era una página donde, que si fijas, el libro nuevo ya no empieza igual, pero empezaba como que todos los Valiants en el futuro, ¿no? Sí, esa estaba bien chida. Bueno, la tuvo que dibujar Giovanni 2 veces, porque la primera le eché a perder yo. Ay, güey. Me pasó el original, lo empecé a entintar, luego la regué, la quise arreglar y hice un relajo y era más fácil que la volviera a hacer a que la arreglara, ¿no? Ah, bueno, pero sí, la primera página esa la eché a perder yo. Bueno, así es como se aprende. Sí. Pero ahí sí, pues le echaba la mano a Pato, le echaba la mano a Giovanni, de repente con Hugo. Y ahí pues todos le hacíamos a todos, ¿no? Hasta me tocó vender publicidad para Hugo, diseñaba ¿cómo se llama? Los anuncios para que salían adentro de la revista, para sacar lana, para imprimirle toda la cosa. Ya, sí. Pues estuvo muy padre esa época, nos la pasaba muy chido y viajábamos mucho, ¿no? Andábamos así en las convenciones, en las Ponques, en la MISLIF, que fue en el DF, íbamos a varias reuniones. Había mucha convivencia, que a pesar de que no había internet, había mucha convivencia entre mucha gente, ¿no? Pues ahí conocimos a Humberto Ramos, y conocimos a Paco Medina cuando iba empezando, había varios que ya no están con nosotros, como Blasco, Roberto Flores, que quién sabe qué le pasó a él, él empezó haciendo cosas para Marvel y DC, luego ya se desapareció, a Oscar Pinto, a Hackenbeck, todos ellos así como que nos juntábamos y platicábamos, aunque no siempre nos hablábamos por teléfono y era una convivencia bastante interesante en ese entonces, ¿no? Estamos hablando de los, ¿qué, 2000s? No, 90, güey. 90, o sea, a los finales de los 90. 90, que ahí salió la muerte de Superman y se hizo el mundo del cómic, empezaron a salir un montón de gente. Obviamente, pues acá en Monterrey pues estábamos nosotros Signos, pero pues allá en el DF estaba también BF, estaba Bachán haciendo cosas que iban empezando. Había un montón de gente haciendo cómic y eso se me hacía fantástico porque antes de eso no conocía yo gente que hiciera cómic, ¿no? O sea, todo lo que veía sabía que era de Estados Unidos, que era John Byrne, era John Buscema y todos estos que eran de impresiones, y lo único que sabía que se hacía en México pues era Carmatrón. Sí. Que en ese entonces era el único que estaba publicando cómic mexicano, ¿no? Constante. Y sin quitando las chambeadoras y todo eso que siempre estuvo ahí. Pero así de cómic era Oscar González Doyo, y creo que sí, había otro que siempre estuvo con él, que hacía un cómic que se llama Destructor. Que cuando ¿cómo se llama? Cuando González Doyo hizo Parchís, otro cuate hizo Timbiriche. Y cuando González Doyo hizo Carmatrón, el otro hizo Destructor, que también era un robot, que parecía Galactus. Era su némesis. No, de hecho eran amigos y trabajaban en una empresa, pero así como que para doblar cosas, ¿no? Ok, muy bien. Me acuerdo que en ese entonces había un cómic de un karateca que se llama Dragón, que me gustaba mucho, lo de Arturo Luga. Pero había pocas cosas que se hacían en México. Todo lo demás 90, era ¿no? pura importación. Batman, Superman, el Hombre Araña. ¿Sabes qué me acuerdo? Eso, ¿no? Digo, yo también estaba muy chiquito, pero la adaptación del cómic de las Tortugas Ninja, pero dibujada en español por, no recuerdo su nombre, pero era un chavo también de México, ¿no? Sí, no sabía yo que se hacía en México. Hasta hace poco no me acuerdo quién lo entrevistó, que no sabía, pensé que también eran cosas, porque el cómic original de esa serie lo hacía Archie Comics en Estados Unidos. Sí. Pero no sabía que acá también lo hacían como pasó con Durán, con el Hombre Araña, ¿no? Que compraron la licencia y se dibujaba acá. Sí, está bien loco eso. Bueno, ahí para no hacerte la larga, duró el boom del cómic hasta cerca del 98, más o menos. Pues más o menos en esa época, unos 2 años antes, fue cuando yo te conocí. De hecho, te quería preguntar cómo se dio la idea de que empezaran a dar talleres de cómic, en Signos, que era ahí en
engarzada, ¿no? En una casita así como de dos pisos. Ahí fue donde yo te conocí por tus talleres. Ahí fue donde lo que te decía que cuando salí de la facultad empecé a hacer varios, ¿cómo se llama? A trabajar en varias cosas, ¿no? Tenía este negocio de folletos que no duró mucho porque sí era una flojera hacerlos. Estuve trabajando en Plaza Sésamo cuando se hizo el parque acá. Fui de los primeros, todavía no se terminaba de construir cuando me contrataron para dibujar a los personajes en, ¿cómo se llama? En folletos, en anuncios, en todo lo que se publicaba de publicidad, en los anuncios que estaban adentro. Inclusive había ahí un cuate, no me acuerdo cómo se apellidaba, es Alejandro, pero era como que el jefe de arte de ahí, ¿no? Y yo era como que su ayudante. Y él es un artista muy, muy fregón. Ahorita quién sabe qué se habrá hecho, pero un artista muy fregón porque dibujaba, pintaba, esculpía. De hecho, no sé si hayas visto, alguna vez hayas ido al parque, pero en la entrada hay así como una estatua de Montoya, y ahí en Constitución, sobre el camellón, hay una estatua del monstruo come galletas. Sí, lo he visto. Sí, lo he visto. La hicimos nosotros. ¿En serio? Con cemento. Qué loco. Y ahí, digo, no había computadoras así, todavía la computadora no estaba tan fuerte como para dibujar y todo ahí, sino que todo lo hacíamos a manita, ¿no? Y era bien, bien pesado porque, como es licencia, me imagino que alguna vez has trabajado con licencias y son bien picky. Entonces, tener una licencia de Plaza Sésamo no podíamos dibujar lo que quisiéramos, sino que teníamos que cada mes hacíamos como 40 o 50 monitos de los personajes, y no era que ya los podemos utilizar, ¿no? Sino que los teníamos que mandar a Estados Unidos a revisión, y todo se hacía por paquetería, no había internet todavía fuerte, ¿no? Sí. Entonces ya lo llevaban y de eso me regresaban 7. Y entonces con esos tenía que trabajar el mes, ¿no? Y no podía agregarle ni quitar porque esos eran los autorizados. Entonces le poníamos sombreros, le poníamos camiones y los sentábamos y los portábamos, todo así, pero esos eran los obligatorios. Pero me ayudó mucho a trabajar porque yo me comunicaba directamente con el hijo de Jim Henson. Y digo, pues estaba apenas era el primer parque de diversiones de Plaza Sésamo acá en México. Sí, es cierto. Lo estaban tratando, pero así lo cuidaban todas las cositas, que no tuviera nada, que no se faltara nada. Tenía yo un libro más o menos como de este vuelo, la Biblia, de grueso, que era la Biblia de los personajes, con todo su pantón y todas las cosas, ¿no? Eso me ayudó a entender mucho cómo funcionan los personajes también. Pero bueno, tenía Plaza Sésamo, estuve haciendo cosas en la parte de ¿cómo se llama? En agencias de publicidad, hacía ilustración. Estuve un montón de tiempo haciendo eso, y obviamente al mismo tiempo estaba con lo de signos y todo eso, ¿no? Realmente signos no era un trabajo, era como que hobby, nos juntamos entre amigos, hacíamos cuentitos y nos la pasábamos chido, ¿no? Pero realmente no era, por lo menos para mí no era negocio, me gusta lo que estoy haciendo, estoy con mis cuates y es como echarte una chela, ¿no? Irte a echar una chela. Era ir a dibujar y cosas así. Y durante ese tiempo, pues obviamente quería yo buscar algo que fuera mío. Entonces regresé a dar clases de cómic, pero ya independiente fuera de la facultad, y abrí ese negocio. Y obviamente le pedí permiso a Pato para usar el sello de Signus, el Ultrapato, como publicidad y toda la cosa. Inclusive me ayudó a pintar unos murales allá adentro. No me acuerdo de ese mural, claro que lo tengo en la memoria, porque era lo primero que veías y claro que te impactaba. Sí. Estuvo bastante padre y empezó a funcionar. Empezó a funcionar bastante bien. Ahí muchos de los chavitos que habían estado en artes visuales conmigo le siguieron, porque ya allá en la Facu como que era un programa mucho más compacto, no teníamos tanto tiempo y todo, y acá sí lo quise hacer como que más amplio, más profesional. Y entonces te digo, ahí ahí estuvo Andrés Esparza, estaba, ¿cómo se llama? Burto, estaba Tere, estaba Unra, hubo un montón de gente que pasó por ahí. O sea, estuve con ese negocio
como 3 o 4 años más o menos. Uh-huh. Porque luego de ahí me pasé al barrio antiguo, pero seguía haciendo lo mismo, ¿no? Es que esa era mi siguiente pregunta, porque yo me acuerdo del cambio del lugar de ahí al barrio antiguo, me tocó ir allá también. Sí, sí, sí. Ahí fue por una onda de la señora que cubría que me rentaba, ¿no? Como que veía que entraba mucha gente y toda la cosa, y cada rato nos querían subir la renta. Y aunque teníamos contrato y todo, hasta que ya fue así, muy fastidioso, que dijimos, ¿sabes qué? Tenía un socio que era un amigo mío que adentro tenía una tiendita que vendía barajas y vendía coleccionables y cosas, ¿no? Y eso me ayudó a pagar la renta de eso. Y fue como que ya muy insostenible la señora esta, muy fastidioso, que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a buscar otro lugar. Y se dio allá en el barrio antiguo, que estaba algo bastante accesible, y nos cambiamos para allá. Siguió todavía un buen rato, ¿no? En ese tiempo fue cuando yo trabajaba ya para el periódico, para Milenio, hacía cartón político, ya tenía un buen rato. Y y resulta que iban a volver, como que habían hecho una pausa con la sección de monitos, y le iban a volver a meter, porque fue cuando cambió de Diario de Monterrey a Milenio. Sí. Entonces ya la nueva cara de Milenio iba a tener los domingos su sección de monitos, y y me puse a ver qué era lo que iban a traer, ¿no? Entonces traían a Rugrats, traían al Hombre Araña, traían a los clásicos, ¿no? Garfield y el Fantasma y cosas de esas. Y en ese tiempo Juan Ramón tenía el programa de Desvelados, que era muy famoso aquí en Monterrey, y obviamente por ser parte de Multimedios también pues tenía ahí, no sé qué era lo que hacía en Milenio, pero tenía bastante voz todavía, ¿no? Y hicimos buena, ¿cómo se llama? Buena amistad con Juan Ramón. Nos apoyaba mucho a Cygnus. Y me acuerdo que en ese entonces, en una junta, estaba platicando con él y con otro editor del periódico. Le decía, oye, pues fíjate, yo tengo esta escuela y tengo estos alumnos, están haciendo cosas interesantes. ¿Por qué pagar una millona? Porque las licencias de estos monitos de los domingos costaban una lana. O sea, si era una lana, no me acuerdo cuánto, pero sí era muy caro, ¿no? Entonces le dije, no, pues por muy poca lana podemos aprovechar, y yo ya tengo gente que está haciendo aquí, y obviamente pues contaba con el apoyo de Pato y de Mude, de Campillo, la franquicia que ya teníamos de Ultra Pato y de Lugo, de los Valiants, para ponerlos como tiras, y aprovechar también a los alumnos que apenas estaban empezando, pues, ¿qué te parece si te armo un suplemento con tiras mexicanas completamente de aquí? Te paras el cuello de que estás apoyando al talento local, en lugar de estar comprando cosas gringas. No sé, se las vendí muy bien que me la contaron. Ándale, está bueno. Y de ahí salió el Crash. El Crash, de hecho, claro que sí. Es esta cosa. Por supuesto que sí. Que era un suplemento. De hecho, estos son monitos de Rulo. Sí. Sí, yo recuerdo. Ahí sí, ahí nada más yo quiero mencionar que, bueno, dos cosas, Desvelados y Juan Ramón, yo me acuerdo que tú armaste, bueno, como parte de ese segmento, armaron un concurso de cómic, no sé si armaron más de uno, pero probablemente tú no te acuerdas, pero yo concursé en ese concurso y quedé en segundo lugar, y me tocó ir al programa de Desvelados, yo tenía, no sé, 16 o 15 años, entonces me tocó ir a recibir ahí el premiecillo junto con el otro chavo que ganó el primer lugar, que no me acuerdo cómo se llama, pero él tenía una tira cómica así como de una chavita flaquita, muy gritona. Gabriel, desgraciadamente también ya no está con nosotros, pero muy buen amigo, y también estaba ahí dentro del Crash. Claro, bueno, él ganó el primer lugar, a mí me tocó el segundo lugar, y pues yo estaba así de que pues súper contento y enajenado, ¿no? Yo me acuerdo que una portada de Crash fue tuya, güey. Sí, era de Sol Negro. Sí, exactamente, ese era mi segundo comentario, que el Crash, a mí me encantaba el Crash, me encantaba que obviamente que yo compré el periódico nada más para leer el Crash, y de hecho mi esposa Nora también lo compraba. Me decía, es que yo lo compraba nomás para leer el Crash porque me encantaba. Qué chido. Y ya me dijo todas las tiras, ¿no?
Y ahí también cuando platiqué con Aburto, pues me contó que ahí tenía su tira. Cíclope Joe. Cíclope Joe, exactamente. Entonces, pues de alguna manera sí fue como una balsa que mantenía a flote por ahí a esa, pues esa idea de que te podías dedicar, aunque sea de cierta manera, a ser ilustrador, a dibujar y publicar algo. Entonces, bueno, de parte de cualquier persona que haya participado ahí, pues gracias Oscar por tener esa iniciativa. Estuvo padre, y de hecho fueron las primeras publicaciones de muchos que ahorita Aburto, que es exclusivo de Marvel, claro. Andrés, que también está trabajando con John Carpenter. Sí. Y hay muchos de ahí también. Exacto. Te digo, todos pasaron por ahí, por donde estabas tú, por eso me da muchas ganas de platicar contigo para que nos contaras tus anécdotas. Ya. De ahí, por ejemplo, saliendo de eso, pues obviamente había bajado un poco el boom del cómic, ya no había tantas convenciones, nada más la de Faustino. Y el Pato, pues terminó la serie de Pato, terminamos Valiant, que de hecho el último número salió mucho tiempo después. Años. Ya lo sacó Pato ya nomás para no dejar la serie inconclusa, ¿no? Pero no había ya tanta chamba, ¿no? Y lo que estábamos haciendo era tratar de poner Crash, tratar de seguir hacer la continuación del Ultra Pato y de Valiant y de, ¿cómo se llama? De Lugo no estaba Lugo tal cual, sino que teníamos una serie que se llamaba Historia del Más Allá, que era el bar donde se juntaba Lugo ahí, que lo hacía René Almanza, ahorita es un gran pintor. Super artista, sí. Pero en ese tiempo lo hacía él, lo entintaba yo. Estaba bastante chido en ese entonces, ¿no? Obviamente ahí te digo, hay un bajón de chamba, donde ya no hay tanto movimiento, y es cuando Pato se empieza a juntar con Pancho Ruiz Velasco, y empiezan a formar lo que es el Estudio F, pero nada más eran él y Pancho, Pato y Pancho. Y está bien chistoso cómo entré yo ahí, porque yo en ese entonces estaba yo también trabajando en otras cosas, ¿no? Tenía mis clientes de publicidad y hacía ilustraciones para varias cosas, y no tenía una computadora así fuerte, ¿no? La mía estaba ya bien chafona, no me daba muchas cosas. Y Pancho me prestaba una que tenía una Mac así chiquitita, esas de las que eran como huevitos de colores. Me prestaba una de esas ahí que no la estaba usando para poder trabajar. Entonces ahí yo estaba junto con ellos, y Pato estaba empezando a trabajar. Ya estaba Pancho, había pensado lo que era Shaq, que después se convirtió en Battle Gods, y Pato le estaba ayudando. Entonces yo estaba ahí, me prestaba una máquina y estábamos platicando, la pasamos bien chido, y de repente así como que, oye, échame la mano haciendo una flat ¿no? Pues dale, ahorita no tengo mucha chamba, ya empecé haciendo flats, y ya mientras la hacía con mi otra chamba, y de repente así de que, pues dale, ya me convertí en el flatero del Estudio F, ¿no? Luego ya logró vender Pancho Battle Gods, y ya era un proyecto, entonces ya como que teníamos que hacer más cosas, y había la amistad con Humberto Ramos, que Pato le empezó a pintar a él cuando empezó a hacer cosas de Marvel, y empezó a hacer el contacto con Marvel, hicimos cosas para DC, pero ya así como que se fue chistoso, porque yo estaba ahí nomás de invitado de préstame la máquina, y de repente se construyó el estudio alrededor, y ya de un momento a otro ya era parte, entró Favela también, entró Rulo para hacer cosas, porque empezó a caer más chamba, y se armó el estudio, ¿no? La primera alineación del Estudio F fue Pato, Pancho, Favela, Rulo y yo. Y ahí empezamos a trabajar para Marvel, empezamos a trabajar para Dark Horse, y hicimos cosas de Superman con Paco Medina en DC. ¡Qué loco! Hubo cosas bien interesantes, ¿no? De hecho, yo el primer proyecto que sí me aventé una buena parte, ya más individual, obviamente también Pancho no echaba la mano, pero tenía más experiencia. Fue un banner que se llama Banner de un Hulk, se llama Banner la serie, con Richard Corben, que era el dibujante.
Fue así como que el primera chamba que sí me aventé más consciente, que no era nada más hacer plato, poner detallitos nada más, ¿no? Luego pues, hicimos más cosas. Ahí estuve haciendo Wolverine, estuve haciendo unos X-Men, que de hecho me dio mucho gusto. Acaba de salir hace poco un libro de arte de Scott Young, y ahí vienen unas páginas que pinté, y ahí al final vienen los créditos, y sí me pusieron así qué nice. de crédito. Está bastante chido, ¿no? Claro. Ya después de ahí, pues fueron 3 años con Estudio F. Empezó a crecer. A mí me salió otra oportunidad muy, muy interesante de hacer libros infantiles, donde me pagaban mucho mejor. Y estuve ahí un rato, ¿cómo se llama? Medio tambaleando entre si me quedaba en el estudio, estaba ya, y decidí salirme del Estudio F, ¿no? Y empecé otra compañía que fue mi estudio de Alebrije, Alebrije Creative Lab. De hecho, lo empecé con Tere, la esposa de Pato ahora. Sí. Lo empecé con ella, haciendo libros infantiles, libros de texto, y nos está empezando a ir bastante bien, ¿no? Ahí yo creo que uno de los problemas que yo he tenido es que soy muy inquieto, como que me aburro mucho de hacer lo mismo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, como que siempre me ha gustado estar experimentando y todo, y cuando ya llevo mucho tiempo en algo, como que me aburro. Necesito mover cosas. Siempre tengo 2, 3 proyectos, porque si nada más me clavo en uno, como que le pierdo interés. Y estuve un buen rato con eso haciendo, ¿cómo se llama? Haciendo libros infantiles, libros de texto para Richmond, para EDB, hay varios. Luego me cambié a otras cosas, ¿no? De cosas muy locas. De todo lo que hacía yo de libro infantil, los clientes se los dejé a Tere, y Tere le siguió por ahí. Ahorita es una de las mejores ilustradoras infantiles de México. Siempre me quedó como que la curiosidad, si me hubiera clavado nada más en una sola cosa, a dónde hubiera llegado, ¿no? Pero estuve hasta diseñando máscaras de luchadores, haciendo equipo de luchadores profesionalmente. Hice cosas de escultura, me clavé con ondas del art toy, haciendo ecotoys, experimentando con botellas de plástico y papel, haciendo juguetes. Sí. Ahí anduve un montón de tiempo, ¿no? Obviamente la escuela hubo un rato que la tuve, y la cerré prácticamente porque en Milenio me ofrecieron un puesto ya de ilustrador, ya con sueldo y todo así, y la escuela me dio muchas satisfacciones, conocí gente increíble, mucha de esa gente siguen siendo mis amigos, como tú, como Curtis y todos ellos, pero nunca gané mucho, ¿no? O sea, salía tablas para pagar renta, para pagar ciertas cosas, o sea, los gastos mínimos, pero no se me hacía mucha lana. Y acá me ofrecían estabilidad prácticamente, ¿no? Yo un contrato de ponte aquí a dibujar para el periódico y todo, y desafortunadamente para muchos, sí hubo muchos que sí lo lamentaron mucho que cerrara la escuela, y me fue a Milenio ya de lleno ahí a trabajar, y por eso cerré la escuela. Pues digo, son ciclos, ¿no? O sea, y sí. va mucho por lo que me estás contando, va mucho con tu personalidad de siempre estar moviéndote, inquieto, pero con ganas de más, ¿no? Con hambre de probar nuevas cosas. Entonces como que siento que por ahí va la cosa, y pues es parte de no serías Oscar Carreño si no estuvieras haciendo todas esas cosas. Sí, obviamente también ya cuando creces más, tienes más responsabilidades, tienes más gastos, y la chuleta es la que te lleva por la vida, ¿no? Así es. Como te decía, hay veces que me da así como la cosquillita que hubiera pasado si lo hubiera sido con la escuela. A lo mejor yo ahorita tuviera un Cover School, no sé, o no sé si me hubiera clavado con los libros infantiles, ahorita estuviera como Tere, no sé, me quedó siempre la cosquillita, pero también me dio a experimentar mucho y estar buscando cosas, y no sé si te había dicho, pero yo soy obsesivo compulsivo. No sé. Ya desde muy, muy pequeño soy obsesivo compulsivo, no a nivel así que me traiga muchos problemas, pero sí me hace que esté
viendo cosas y patrones, estar experimentando y no puedo, no tengo que encontrar una forma diferente de ver las cosas para que me cuadren a mí. No es así como que el concepto efímero de que va a llegar la musa, si no lo puedo agarrar y modificar y ¿cómo se llama? Manipular a mi gusto, controlarlo yo, me entran muchas ansias y no puedo. Entonces siempre tengo que ver esa parte de aterrizar todo, y es algo creo que me ha ayudado mucho a mi profesión de maestro, de que siempre tengo una forma de cómo hacerlo más fácil o cómo verlo de una forma que no sea como que tú ponte en ¿cómo se llama? En hacer zen y concéntrate y cierra los ojos y te va a llegar la idea. A mí eso no me sirve, ¿no? Entonces yo sí tengo que encontrar una fórmula, y eso me ha llevado a leer un montón de libros, a llevar cursos, a experimentar y cosas que se va agregando a mis métodos de trabajo y de enseñanza, ¿no? Sí, no, y yo creo que así debe ser realmente, o sea, el que se queda estancado y ya no sigue aprendiendo nuevas cosas, pues se va a quedar atrás, ¿no? Y como dijiste, ¿no? Es actualizarse o morir. Entonces van a seguir saliendo nuevos métodos, van a seguir saliendo nuevas técnicas, nuevos medios inclusive, y pues uno tiene que andar buscando. Sí, la computadora ya de hecho, ¿no? Ya entrar la computadora, las tabletas como la Cintiq, porque mucho del trabajo que hicimos en el estudio F, Pancho era el único que podía pagar una Cintiq, ¿no? Pues tenía su propio cómic y todos trabajamos con... De hecho, yo empecé a trabajar con una Grafir. Sí, igual sí, compré la más sencillita. Sí, luego ya sí compré una Intus un poquito más grandecito y ya me sentía como que era bien importante, ¿no? Bien millonario, porque costaba una lana. Sí. Y ahorita ya hay muchas computadoras muy baratas que son de pantalla, que ayudan un montón, ¿no? Igual cosas como el Clip Studio también son programas que te ayudan mucho a adelantar las cosas, la entrada del 3D, del SketchUp, levantar fondos y cosas, y es bastante fácil ya si entiendes lo básico, ¿no? Claro. ¿Y cómo diste cómo regresaste en este caso, a trabajar con Dono y ficción? Fíjate, a Dono yo lo conozco hace mucho y siempre ha sido amigo, ¿no? Desde que antes que tenía un estudio con Turner y con Marte, ahí tenían sus comicillos y eran así como que los que la siguiente generación después de nosotros, ¿no? Ya las nuevas generaciones que estaban haciendo cosas chidas. A Dono, nos conocíamos por ahí, luego cuando yo me salí, pues entró Dono ahí al estudio F, entró Marte, entró a Burtix un ratillo, y Dono siempre ha sido una persona que desde que lo conozco ha sido muy buen amigo, pero también es muy parecido a mí, siempre tiene curiosidad de estar haciendo cosas y estar experimentando y de descubrir las cosas, y tiene un montón de historias adentro que tiene que sacar, ¿no? Es algo como inclusivo. Y siempre me he identificado mucho con él, ¿no? A pesar de que no nos hablamos mucho, siempre que nos conocía, que nos veíamos en fiestas, sobre todo fiestas del Mudo. Ahí andaba. Saludos al Mudo, por cierto, claro. Acabo de cumplir años hace unos días. Se armó su Mudo Fest, claro. Y siempre platicábamos, y las pláticas con Dono siempre eran muy padres, ¿no? Porque siempre no nos poníamos a hablar como que trivialidades de que el cómic de Batman, entonces, sino como que siempre era de cómo ir al medio y cómo la industria y cómo podíamos hacer y cómo nos juntábamos, y te digo, nos poníamos a hacer y deshacer el mundo en ese entonces. Plática, siempre fue Dono, siempre considero una persona muy muy inteligente, ¿no? Él empezó a hacer ficción. Yo andaba muy clavado con las clases, ¿no? Ya a nivel universitario en el campo de animación. De hecho, en ese tiempo, pues tenía un amigo de Estados Unidos que andaba acá y está empezando a hacer un estudio, y me habló para hacerle organizarle y entrenar lo que era ¿cómo se puede decir? El equipo de concept art, era CGBot. Claro. Entonces lo empezó a hacer, y me habló porque nada más estaban haciendo cosas 3D, le estaba muy bien, pero le estaba cayendo mucha chamba de concept y no tenía
el soporte de eso, ¿no? Entonces me habló para contratar gente, entrenarlo, y que se hiciera un equipo. Ahorita está enorme ese estudio, pero yo andaba ahí cuando empezó. Era un trabajo muy chido, pero yo siento que el trabajo de concept art para videojuegos es bien ingrato, porque haces cosas y firmas contratos de confidencialidad. Tú terminas tu chamba de concept y todavía falta la programación y los efectos, pero ahí pasan 4 o 5 años. Si sale. Sí, es que todavía. Si es que sale, ¿no? Entonces ya cuando ya podía enseñar mi trabajo, que ya era bien viejo, ya ni siquiera hacía eso, ¿no? Y si es muy matado. Muy matado el estar trabajando en ese tipo de empresas. De ahí me salió otra oportunidad de hacer un juego independiente con otro amigo. Me salí de ahí de CGBot y estuve ahí haciendo cosas de diseño, de dibujos, concept art para cortos animados. De hecho, por ahí anda en YouTube una serie que se llama Santiago el monstruo amarillo, de un camarada, Jorge Hernández, que tenía una agencia que se llama Luciérnaga. Y ahí estamos haciendo una serie animada para web. Entonces todavía por ahí en YouTube debe de estar ahí un par de ¿cómo se llama? De series que estábamos haciendo en ese entonces, y yo me encargaba también de entrenar gente, de hacer fondos, de pintar. Ya es como es un estudio chiquito de animación, todo el mundo le hace a todo, ¿no? Sí. De ahí hubo un ratito que me quedé sin chamba, no me acuerdo qué pasó, pero me quedé sin chamba, y no me acuerdo cómo salió la plática con Paco Hagenbeck, que desafortunadamente también acaba de partir hace poquito, un muy buen amigo. Y le platicaba de las cosas que quería hacer, ¿no? Sabes que me llama todavía el cómic, de repente ando así como que de repente voy a cómic, de repente hago otras cosas y luego regreso. Siempre me jala el cómic de alguna forma. Y estaba platicando con él porque él estaba publicando varias cosas, ¿no? Ya ves, ¿cómo ves? Y traigo una idea de hacer una enciclopedia. De hecho, todavía tengo esa idea de hacer como que una enciclopedia de cómic, de cómo hacer cómic, tanto escrita como en video. Y así como que es un proyecto que traigo a largo plazo, ¿no? Todavía. Y platicando con él me dice, no, pues ahorita no hay muchas cosas acá en el editorial y todo, pero échate una platicar con Dono. Está haciendo, ¿cómo se llama? Está haciendo cosas chidas, está empezando un estudio, bla, bla, bla. Y él fue el que me convenció de que hablara con Dono, ¿no? Todavía me estaba así como que estaba viendo por dónde darle y toda la cosa. Cuando Dono publicó en YouTube, ya no sé, acuerdas que tenía como un canalcillo donde daba así como que consejos y daba así, no consejos, eran como que como que te animaba a hacer las cosas, como que te empezaba a animar. Y hubo uno muy especial que me cayó en un día que así como que me sentía bien perdido, que no sabía hacia dónde darle. Había 2, 3 proyectos ahí, pero que no me convencían mucho, y me tocó ver ese video. Así como que abrí YouTube y fue lo primero que salió, ¿no? Y hablaba sobre la industria, hablaba sobre hacer un frente común, y hablaba sobre cómo los artistas, cómo somos, cómo tenemos que trabajar, y que siempre todo el mundo anda por su parte, pero si hacemos frente común y todo. Y decía, pues yo voy a ponerle el primer grano de arena, y el que se quiera unir, écheme un grito. Sí, me acuerdo de ese video. Y le eché el grito. Y funcionó, o sea, empezó a funcionar, empezamos a trabajar. De ahí tenía la parte de Protobunker, que ya estaba empezando o sea, ya estaba funcionando, pero había un relajo todavía y un poquillo. Sí. Ya fue donde lo agarré, empecé a organizar las cosas, empecé a contratar gente. Teníamos lo de los libros que estábamos sacando, el de Valiant. Todavía creo que ya había sacado el Turbo 2. Y estábamos empezando lo de Comic Master, ¿no? Que ahorita en ese tiempo también tenían como que puros, ¿cómo se llama? Como que cursos separados. De hecho, varios cursos tú los diste también. Y ahí fue donde yo le dije, no, pues vamos a hacer escuela, ¿no? Como que una tipo carrera, donde veamos desde el principio de dibujo, ya todo en orden y todo, y es el curso que estamos dando.
Ahorita ya vamos para la séptima generación. Ya. 7 generaciones que están ahí con nosotros. Y algunos de ellos de la primera generación ya están haciendo cosas bastante interesantes, ¿no? Órale, qué chido. Pues ahí, ahí es lo que ha avanzado. Ahí andas ahorita. ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones ahora que ya llevas más de 6, o por lo menos la experiencia que has tenido con estas nuevas generaciones? ¿Cómo percibes el panorama? Te soy sincero, hay gente que sí tiene muchas ganas de hacerlo. Y hay gente que está muy interesada, hay gente que sí le está echando ganas y que ha estado haciendo cosas muy interesantes, pero una gran mayoría siento que cuando creen que es bien facilito, que hay un botón de hacer cómic, que le aprietas y ya se hizo el cómic, cuando ven la chamba que es hacer cómic, pues sí he visto mucha gente que le interesa el dibujo, dibujar. Y hay mucha gente que dibuja muy padre, que ha salido de nuestros estudios, pero ya cuando es la parte narrativa de hacer cómic y se dan cuenta de la chambota que es, que no es nada más no son enchiladas. Sí, como que le sacan, ¿no? Sí. Pero sí, ya una vez que sí les llama mucho la atención esta parte de contar historias, hay mucha gente que a lo mejor no captura, no practica tanto para tener un buen ¿cómo se llama? Un buen dibujo, pero que trae un montón de historias adentro y tiene esa necesidad de sacarlas, sea como sea, ¿no? Ya. Y eso está bastante padre, o sea, la idea de hacer este curso que tenemos acá en Comic Master, pues prácticamente es parte de tratar de hacer industria, en que entre más gente dibuje, entre más gente haga cómics, pues obviamente va a haber más gente que podemos hacer un frente común como en su tiempo hicimos con Signos, ¿no? Claro. Y pienso que yo también me considero partidario de esa filosofía, y de hecho esa es la razón por la cual también yo hago estos episodios, estas entrevistas, para que la gente vea que hay mucha gente que se dedica a esto y que sí se puede, y que por lo menos a mí me pasó que yo no me tuve fe cuando estaba más joven, sino fue ya más centrado en años cuando decidí agarrar esta carrera. Pero Stan Lee publicó Spider-Man a los 44 años. Bueno, pues ahí ves, y Jack Kirby también, ya también hizo a los Cuatro Fantásticos también cuando tenía como 40, pero a lo que voy es que si te das cuenta más temprano, pues vas a recorrer el camino, vas a tener que seguir recorrer un gran camino y largo, pero vas a empezar antes y vas a tener esa ventaja. Sí. Y ahí lo que les digo siempre a los alumnos, ¿no? Tienen una gran oportunidad que a lo mejor yo no tuve, porque todo era local, todo era el enterarte de lo que hacían los demás, era cachar de repente en la televisión algún documental donde te metías detrás de cámara de cómo hacían, todo eso, y era puro experimenta y como ingeniería reversa, ¿no? Ves cómo está y tratas de imaginar cómo lo hizo y todo, ¿no? Te digo, bueno, ahorita tienen la oportunidad de que hasta directamente le pueden escribir al autor y que les explique ciertas cosas, y me ha tocado con experiencia propia de que la gran mayoría de los autores que son chidos son bien amables, ya si los fastidias y estás a cada rato pegándole, pues sí, pero son bien amables y son muy abiertos a platicarte procesos y cosas, y no tienen su canal de YouTube y todo, que eso no lo teníamos nosotros, ¿no? Les digo, ¿sabes qué? Quieren trabajar en Marvel, quieren trabajar en DC, quieren trabajar en Pixar, es bien fácil. Hay un montón de mexicanos ahorita trabajando en cosas bien fregonas, en diferentes editoriales y, ¿cómo se llama? Estudios y todo así, pero no es gratis. O sea, hay que talacharle, o sea, sí, hay un no es así como que de que ya terminé la escuela y creen que va a estar afuera los ejecutivos de Disney para contratarlos, ¿no? O sea, esos que están trabajando ahí son los más fregones. Sí, top. Y sí, te digo, todo el mundo puede entrar, pero mantenerse es lo que se tiene que trabajar. Y así les digo, ustedes tienen la tecnología, tienen el internet. Antes, para buscar, ¿sabes qué quiero? Un león, pues meterte en una biblioteca y a ver los libros, y tengo 3 leones nada más para escoger, y ahorita pongo Google
León y me salen 1,000,000 de cosas, ¿no? Que quieras, ¿no? Sí. Le digo, tienen esa gran ventaja, pueden trabajar desde cualquier lugar donde se encuentren, más ahorita con la pandemia nos lo demostró a fuerzas, que pueden trabajar para cualquier parte del mundo nada más dominando el idioma, y sin ningún problema. Le digo, la única diferencia, que eso yo no lo tuve, es que todo el mundo tiene la misma ventaja. Entonces tienen a todo el mundo de competencia. Ahí está. Entonces, no se pueden dormir en sus laureles porque ahorita van a hacer algo chido y a los 5 minutos ya va a haber un oriental de 14 años que va a hacer una cosa mucho mejor que lo que hiciste, ¿no? Pues así es, Oscar. Pues ni modo, digo, hay que seguir dando pues lo más, ¿no? El 300%, y si les gusta esta carrera, este camino, pues tienen que amarlo, tienen que amar el dibujar, y dar su mejor esfuerzo y todo en la cancha, como dicen por ahí. Sí, y es una carrera divertida, ¿no? Si te estresa, no es para ti. O sea, obviamente hay cosas estresantes y todo, pero yo siempre les he dicho, yo tengo como 25, casi 30 años dedicándome a esto, y de ese tiempo yo creo que 5 años he trabajado. 5 años he sentido así de que me tengo que levantar y tengo que ir al trabajo, voy empezando y ya quiero que se acabe el día, o lo estoy haciendo de mal humor. Entonces 5 años de 30. Todo lo demás me lo he pasado bomba, he hecho lo que muy divertido todo, y aparte me dan lana, ¿no? Y aparte eso es como que la esencia de esta carrera. Te la pasas mal, no es para ti, porque sí, no es tan fácil. Sí es mucha hora nalga, es mucho la espalda, los ojos te reclaman, el cuerpo te pide la factura a cierta edad. Pero he conocido gente increíble, he tenido muchos amigos, me lo he pasado muy bien, muy divertido, y he aprendido un montón de cosas, y eso es lo que debemos de agarrar, ¿no? O sea, te digo, 25 años bomba y que me pagan, y nada más 5 de trabajo, y eso no lo podemos evitar. Siempre va a haber cosas que tenemos que hacer porque o aprieta la chuleta, o tenemos que pagar alguna deuda, alguna cosa que tenemos que hacer y que tenemos que agarrar estas chambas, pero la gran mayoría es un trabajo muy satisfactorio en todos los sentidos. Es correcto. Muy bien. Oye, Oscar, pues ahorita ya se nos está acabando el tiempo. Yo te agradezco muchísimo esta plática que tuviste conmigo. Muchas gracias por todas tus experiencias, todos los consejos, y por recordarnos todos estos bonitos tiempos que a lo mejor a muchos no les han tocado, pero a muchos otros sí, y esperaría que ahí pusieran su comentario diciendo alguna anécdota que hayan tenido cuando hayan pasado por el camino, que se hayan topado al buen Oscar, porque estoy segurísimo que hay muchos de los que están viendo esto que seguramente toparon camino contigo en algún momento. Hoy son ciclos, ¿no? Las nuevas generaciones también seguramente se juntaron varios, hicieron sus cómics, publicaron en red y todo, pero son ciclos estas cosas que pasamos cuando empezamos todo esto, lo están pasando nuevas generaciones con otras tecnologías y todo, ¿no? Y eso está bastante padre, porque te digo, aparte de tener un gusto por los cómics y tener un gusto por el dibujo y el arte y todo esto, también hay mucha gente que se ha logrado una amistad enorme a través de eso, ¿no? Y que hasta la fecha nos seguimos juntando, seguimos platicando. Algunos ya no están en el mismo lugar, o algunos ya, te digo, fallecieron, pero seguimos en contacto y nos seguimos juntando y todo eso, y eso fuera de lo artístico yo creo que no se paga con nada, ¿no? Correcto, somos de los mismos. Somos de los mismos, vamos en el mismo barco. Exacto. Oye, Oscar, ¿y dónde te pueden encontrar en tu trabajo? ¿Dónde lo pueden ver? Pues realmente ahorita no tengo página, nada más en Facebook, Alebrije Art, al final así, @Alebrije Art, y igualmente en ArtStation, ahí tengo varias cosas de lo que estoy haciendo. No soy mucho de redes sociales, ¿no? Normalmente es estar compartiendo memes o estar poniendo cosas de dibujo, pero no soy mucho de estar metido en las redes. Pero pues ahí también en la página de ficción, en Facebook también hay Comic Masters, ahí nos pueden encontrar de las cosas que andamos trabajando. Excelente. Pues ya pronto ojalá podamos
develar algo de lo que estamos haciendo con Homero Ríos, que también chido esos proyectillos. Sí, Homero, tengo que hablar con él. Ahí vamos, échale un grito a él y a Arámburo. Ya está. Sería bastante padre. De hecho, no, de hecho ya platiqué con Homero una vez, pero ya ves que él, como no se le da a platicar, hay que obligarlo, ¿verdad? Pero bueno, saludo para Homero, si llega a ver esto. Saludos. Y pues bueno, Oscar, ya con esto cerramos. De nuevo, te agradezco muchísimo este tiempo que nos diste y pues esperemos que cuando se acabe la pandemia nos podamos Claro. Nos echamos ahí y una carnita asada, como decimos acá en el norte, ya hace falta. Una carnita asada con toda la banda, ¿no? Pero bueno, perfecto. Bueno, Warriors, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por ver esto. Esto fue Café Bocetos y nos vemos en la siguiente. Sobres. Bye.